Te voy a explicar por qué no te tenés que comparar nunca con nadie, pero primero necesito que me acompañes a elegir una lapicera. Bueno, yo puedo comparar estas lapiceras, puedo decir si son iguales, si son diferentes, puedo compararlas por sus propiedades como el color de la parte de afuera, el de la tinta, el tamaño, la marca, el estado, el peso, la calidad. Cada objeto tiene muchas propiedades y cada una de esas propiedades adquiere un valor. Por ejemplo, todas estas lapiceras comparten una propiedad que es color de tinta. En algunos casos el valor color de tinta va a ser naranja, va a ser verde, azul, negro, ¿sí? Ahora, puedo elegir una en función de lo que a mí me parezca mejor. La elección es subjetiva. Puedo decir también, por ejemplo, que esta lapicera está rota, pero solo porque la estoy comparando con estas lapiceras que estoy viendo. Las comparaciones siempre dependen del contexto en el que estén. Porque si yo la comparo con otras lapiceras que estén más rotas, probablemente voy a decir que está bastante bien. Además escribe. Ahora, puedo decir que esta otra lapicera está en buen estado, pero si yo estuviese en una librería a punto de comprarla, vería que tiene algunos rayones, algunas marquitas que me harían pensar que no está nueva, por lo que probablemente le pediría al vendedor que me dé otra. Aparte no tiene colchón. Entonces, el mejor o peor de las comparaciones es el resultado de una evaluación subjetiva que siempre depende del contexto en el que se está haciendo esa comparación. Incluso, yo podría comparar estas dos lapiceras, decir que son iguales, pero ¿qué pasa? La parte del cartucho de la tinta es opaca, entonces yo no puedo decir que tiene la misma cantidad de tinta. Puede ser que esta le quede poquito y esta esté llena. Entonces comparamos solo en función de lo que se ve, mientras que los valores de otras propiedades permanecen ocultos. Voy a elegir esta lapicera, que tiene un montón de otras funciones, tiene luz, tiene también para escribir en el celular, pero lo que a mí me importa en realidad es usarlo como lapicera. Y la verdad que muy bien lo escribe. Entonces la descarto. Tiene muchas más propiedades que las otras lapiceras, pero no me sirve. Ahora, puedo elegir esta con marca, es una lapicera de calidad, pero la siento media pesada. Acá tengo que tener en cuenta mis necesidades y que si me paso gran parte del día escribiendo, después me va a doler la mano. Entonces la descarto. Puedo elegir esta otra, que es más liviana, también es de muy buena calidad y la verdad que es muy linda. Escribe bien, pero su tinta es negra y yo prefiero escribir en azul. Acá juegan de nuevo los gustos, que son subjetivos. O puedo elegir esta, que tiene muy poca tinta, está un poco rota, pero con esta lapicera escribí el último examen, así que yo le doy un valor sentimental. Acá se pone en juego la dimensión emocional. Cuando comparamos, hay una elección subjetiva que hace una persona o un conjunto de personas, y estamos hablando en términos más bien estadísticos, en donde influyen los intereses, las necesidades, los gustos de esas personas y también las pautas culturales, el momento histórico en el que esté. Los objetos tienen muchas propiedades, que cada una de esas propiedades adquiere un valor, o podríamos llamarlo también características. Son muchas las propiedades que tienen, algunas se pueden ver y otras están ocultas. Finalmente, para hacer esa comparación hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es lo que le va a dar sentido a esa comparación. En base a esos tres elementos se va a obtener un resultado que es mejor o peor. En nuestra vida cotidiana constantemente tomamos decisiones basadas en una conclusión general, de mejor o peor, a la cual llegamos justamente luego de comparar. Pero hay dos problemas. Primero, que no se puede evaluar todo porque hay cosas que se nos escapan, y segundo, que el solo hecho de intentarlo requeriría muchísimo, pero muchísimo tiempo y energía. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Nuestro cerebro generó algunos mecanismos para darnos practicidad, para que ahorremos tiempo y energía justamente en estas decisiones que tenemos que tomar siempre. Pero, como resultado, también sacrificamos precisión y objetividad. Lo que hacemos es pegarnos a unas pocas propiedades, algunas características, esto se lo conoce mucho como extracción selectiva, ignorando el resto, y trasladamos el resultado de esta comparación a todo el objeto a comparar por una generalización que hacemos. De ahí tendemos a generar categorías de forma no del todo consciente, de bueno, malo, mejor, peor, de las cuales luego se desprenden nuestras decisiones, y nos olvidamos muy fácilmente que estas categorías son totalmente arbitrarias. ¿Y qué pasa cuando comparamos personas o nos comparamos con otros? Ya vimos recién lo que pasa con un objeto. Imaginá si nos comparamos o comparamos personas con toda la complejidad que eso supone y con lo poco que podemos conocer del otro. Entonces, ¿por qué no es recomendable compararse? Primero, porque es poco realista. Y segundo, porque no es sano. ¿Por qué digo que es poco realista? Bien, el resultado mejor o peor es solo una generalización. Es imposible abarcar todas las características que puede tener una persona. La comparación siempre se centra en algunas pocas propiedades. La comparación también es subjetiva, tiene en cuenta solo las características que apuntan a necesidades, valores, gustos o intereses de la persona que está haciendo la comparación.
Como si eso fuera poco, ninguno de los tres elementos son inmutables. Tanto el contexto, las propiedades, como el recorte de quien hace la evaluación pueden cambiar con el tiempo. ¿Y por qué digo que no es sano? Porque este resultado de mejor o peor, el resultado que da la comparación, que ya vimos que es ilusorio, que no es real, impacta de forma directa en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Y esto inevitablemente termina repercutiendo en nuestra autoestima y en nuestras emociones. No voy a hablar de lo que pasa si el resultado es desfavorable porque creo que es bastante obvio, pero lo que quiero destacar es que no es bueno incluso si el resultado de la comparación resulta favorable para uno, porque puede ser muy satisfactorio en un primer momento, pero lo que suele pasar es que con el tiempo esa satisfacción disminuye, ya no es la misma, y ahí puede pasar que se cambie el eje de comparación a otra propiedad, buscando sentirse bien nuevamente. Esto deja a la persona en un punto inicial, en una especie de bucle de comparación, chequeando todo el tiempo una y otra propiedad para volver a sentirse igual. Además, una persona que construye su autoestima y gran parte de su identidad alrededor de una comparación en la cual se vio favorecido en algún momento, puede desarrollar miedo ante cualquier cambio que se dé en el contexto. No olvidemos que el mejor o peor es contexto dependiente. Esto entonces lo deja vulnerable ante posibles cambios. Suelen haber intentos desmedidos, ya sea para mantenerse en esa posición, un exceso de esfuerzo, o esta necesidad de bajar el contexto o disminuir a los demás. Una persona que está acostumbrada a compararse todo el tiempo no disfruta de sus logros, no disfruta del proceso que lo llevó hasta ahí, porque siempre va a estar mirando para el costado. Tengamos en cuenta esto cuando nos veamos tentados a comparar a alguien o a nosotros mismos con los demás. Muchas gracias.